Buenas tardes. Como se ha dicho, hoy iniciamos un ciclo, es un ciclo que va a ser largo, más largo que lo habitual, y que va a tratar sobre la emancipación de las colonias americanas. Van a tratarse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 conferencias y se va a proyectar una película. No las voy a relatar porque tienen ustedes el díptico y no merece la pena que yo lo diga cuando lo puedan leer perfectamente. Entonces voy a pasar directamente a presentar al conferenciante, a Manuel Cuesta, que presentarlo aquí en este foro pues puede parecer una cuestión protocolaria, porque como presidente del foro los asistentes habituales a nuestros actos lo conocéis perfectamente. Pero no se trata de una presentación personal, porque lo que quiero hacer es una presentación curricular. Y en este sentido tenemos que referirnos a un amplio abanico de actividades desarrolladas tanto en el ámbito profesional como en el académico. En el campo profesional, importa decir que habiendo ingresado como botón en el Banco Ibérico, llegó a ocupar cargos de la máxima categoría y responsabilidad, entre los que podemos destacar el de director de la oficina principal en Córdoba del Banco Central Hispano, el de director de instituciones del Banco de Santander, el de vocal del Pleno de la Cámara de Comercio e Industria y el de asesor senior de Andalucía Emprende, Fundación Pública de la Consejería de Economía. Su actividad en el campo académico ha tenido dos vertientes. Una está relacionada con el mundo económico y la otra con la investigación histórica. De la primera, destacaré que es máster en Dirección Financiera y Gestión Bancaria por la Universidad Autónoma de Madrid, diplomado en Economía de la Empresa por el Instituto de Administración de Empresas de la misma universidad y diplomado en Marketing Bancario por la Universidad de Alcalá. A esto se añade una actividad docente como profesor asociado de TEA a la actual Universidad Loyola entre los años 2003 y 2010. En cuanto a sus trabajos en el campo de la historia, que son los que aquí más nos pueden interesar, Manuel Cuesta es licenciado en Filosofía y Letras, sección Historia por la Universidad de Córdoba y doctor en Historia por la misma universidad. En esta universidad ha sido profesor colaborador honorario del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América durante los años 1990 hasta 2004. Pero en este campo de la historia, lo más importante son sus trabajos de investigación, que han quedado plasmados en numerosas publicaciones. De ellas podemos destacar algunas, por ejemplo, su libro primero, que fue La ciudad de Córdoba en el siglo XVIII, análisis de la estructura del poder municipal y su interdependencia con la problemática socioeconómica, y su libro segundo, que es Oficios Públicos y Sociedad, Administración Urbana y Relaciones de Poder en la Córdoba de finales del antiguo régimen. También es autor de varios capítulos de libros, entre los que se pueden citar relacionados con la nobleza, la enajenación de los oficios públicos, las élites de poder o la platería en Córdoba. Es también autor de numerosos artículos publicados en revistas especializadas, tratando, entre otros temas, los órganos de justicia, la consideración como fuente para la historia urbana de las actas capitulares, el oficio de fiel ejecutor o el estudio de los aprendices en el campo de los gremios. En el aspecto de congresos, hay que decir que participó presentando ponencias en el segundo Congreso de Historia de Andalucía, Andalucía Moderna, en los encuentros de historia local de la Subbética, en el Congreso sobre la ciudad hispánica entre los siglos XIII y XVI, organizado por la Universidad Complutense de Madrid y celebrado en La Rábida, y en el 34 Congreso de la importantísima Society Spanish and Portuguese Historical Studies. Me perdonáis mi mal inglés. Pero sobre todo esto, para mí, hay un hecho que
no es académico, pero que tiene mucha importancia, es que Marola es mi amigo. Y yo termino, y ahora tienes la palabra. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia. Mi agradecimiento profundo a la Fundación Cajasol porque nos permite realizar durante 23 años estas actividades culturales y me siento muy honrado de estar rodeado aquí de parte de mi familia, de amigos, de profesores que son amigos y de tantas cosas y tantos recuerdos que me trae esta sala, en donde casi siempre he estado en este lado de la mesa como presentador y es la primera vez que actúo como conferenciante. Voy a hacer una aclaración previa antes de comenzar a hacer mi presentación de la conferencia. El título del ciclo y también de la conferencia, es decir, la emancipación de la España colonial en singular, casi que deberíamos haberlo presentado en plural. ¿Por qué? Porque no fue una emancipación, sino fueron varias emancipaciones. Y correríamos un grave error si aglutinamos bajo parámetros conjuntos la interpretación de todas esas interpretaciones. Por ejemplo, la independencia de México, pues la empezaron los mestizos y los indios y la terminaron los criollos españoles. En Venezuela fue la nobleza criolla, es decir, los grandes terratenientes las que comienzan el movimiento. En Perú tuvo un alto sentido aristocrático y en Buenos Aires fueron los grandes comerciantes porteños, es decir, con un corte burgués muy dominante, los que propiciaron también esas independencias. Por tanto, sería un error, como digo, catalogarlas todas bajo 4 o 5 parámetros de cuestiones generales. Sin embargo, también es verdad que subyace bajo todos estos movimientos unas circunstancias que son generales. Y bajo ese denominador común con ese denominador común es el que yo voy a utilizar para las palabras que voy a decir a continuación. Otra cuestión es que como voy a hacer un recorrido largo, porque voy a empezar prácticamente desde que Colón llega a América hasta que llega la independencia de estos reinos españoles de América, pues lógicamente en 300 años no se pueden hacer un recorrido pormenorizado para 3/4 de hora o 50 minutos. Por tanto, les anticipo que voy a hacer un recorrido esquemático y que se van a quedar fuera del tintero. Les confieso que cuando he preparado la conferencia me ha costado mucho más trabajo que no decir, que qué decir, porque me tenía que limitar al tiempo. Por tanto, al final, en el coloquio que abramos, pues por supuesto, las cosas que no queden claras, que serán muchas, las pueden plantear y las debatimos, no solamente entre que pregunte y yo, sino entre todos los que estamos aquí. Y si hay cuestiones que yo no he dicho, que serán muchísimas, y alguien quiere que las amplíe, pues yo a disposición, siempre que mis conocimientos me lo permitan, porque el mundo de la España colonial, tan importante para la historia de España, creo que sigue siendo un mundo todavía bastante desconocido. Bien, lo que se independiza es la España colonial, que casi podríamos asimilarla a lo que es el imperio colonial y casi lo que fue el imperio español durante toda la Edad Moderna. Por tanto, para comprender qué es lo que se independiza, lo que voy a tratar de hacer al principio, dedicándole un buen tramo de la conferencia, 10, 12, 15 minutos, es a dibujar, aunque sea un solo esbozo, de qué imperio estamos hablando. Bueno, y lo primero que estamos hablando es de un imperio universal,
que empezó con los Reyes Católicos, pero que fue Felipe V el que tuvo la idea universal del Imperio Español y se proyecta desde la península, es decir, desde Europa hacia América, que alcanzó unas dimensiones extraordinarias y que fue el imperio dominante durante el siglo XVI, buena parte del XVII, y luego es verdad que tuvimos que compartir el imperio con otros imperios del mismo rango en el siglo XVII y XVIII. Sin quitarnos, o sea, sin entrar en tanto que últimamente tan frecuente en redes, en ditirambos de cómo fue la conquista, en leyendas negras, en leyendas rosas, es decir, sin entrar ni en un extremo ni en otro, lo cierto es que unas huestes minoritarias empiezan la conquista de aquellos territorios, que con muchísimas dificultades las van expandiendo, pero que al principio eran territorios reducidos. Lo que ocurre, eran territorios grandes, lo que ocurre es que comparados con la magnitud de todo el continente, pues aquello era muy, muy, muy pequeño. Pero en fin, se van ampliando las conquistas, se van ampliando los terrenos bajo soberanía española y el mapa de la España colonial se va confeccionando poco a poco. Y siempre y en todo momento con fronteras flexibles. Se avanza, se retrocede, se avanza, lo que pasa es que lógicamente cada vez mayores. ¿Cuándo podemos confeccionar casi definitivamente el mapa del imperio? Pues prácticamente hasta en el siglo XVIII. Es decir, empezamos en 1492 y hasta el siglo XVIII no se puede dibujar el mapa de lo que era aquel imperio. Y digo todo esto, ¿y esto qué tiene que ver con la emancipación? Pues tiene que ver, desde mi punto de vista, por una cuestión. Porque si dotó al imperio de una gran magnificencia, aquellas magnitudes de terreno conquistado, a principios del XIX, a la hora que tenerlo que defender, también fue un inconveniente. Por tanto, la magnitud como ventaja y la magnitud como inconveniente. Pero tampoco entenderíamos aquellas extensiones tan vastas si no midiéramos las distancias. La distancia es otra magnitud que tenemos que considerar. 7.200 kilómetros que nos separan desde la península hasta Cuba eran 7.200 kilómetros entonces y lo son ahora. Pero yo creo que estamos de acuerdo, todos los que estamos aquí, es que la distancia no es la misma, porque el recorrido era completamente distinto. A México eran 8.000 kilómetros, pero las distancias, las magnitudes por las que había que desplazarse ya en el interior del continente eran aún mayores. Desde México hasta Perú, 4.500, 4.700 kilómetros, y desde México hasta la Pampa Argentina, 9.000 y pico kilómetros. Auténticas barbaridades prohibitivas para los desplazamientos. Y no crean que América, que son dos continentes, según últimamente está admitido, era como la palma de mi mano. Son dos continentes como cualquier continente, con una geografía muy accidentada de difícil traslado de un sitio a otro. Bien, desplazarnos a México, o desplazarnos, ya he dicho que son 7.200, 8.000 kilómetros, pero si además, lo digo por las distancias y por la magnitud del imperio, si además queríamos desplazarnos desde la península hasta Filipinas, pues ya se pueden imaginar el itinerario tan largo que era. Como no podíamos desplazarnos bordeando África porque nos lo impedía el Tratado de Tordesillas, lo que tenemos que hacer, lo que se hacía, era desplazarnos hasta México en barco, atravesar su istmo y desde Acapulco hasta Manila, 14.000 y pico kilómetros más. Sigo diciendo e insistiendo para que tomen en consideración la importancia de las distancias. Las flotas, unas veces militares y otras veces mixtas, la flota y galeones, pues en el mejor de los casos tardaban 2 meses, con mucha frecuencia 5 o 6, pero las comunicaciones
duraban mucho más. ¿Por qué? Porque la comunicación de una orden gubernamental desde que salía de Madrid, llegaba a destino y volvía, ayer lo hablaba con mi querido profesor Antonio García Básolo, a veces tardaban 3 años. 3 años. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegaba la respuesta, el asunto estaba ya más que olvidado. Por tanto, había cierta flexibilidad en la toma de decisiones en el destino desde el punto de vista de la Corte. Bien, allí, y esto lo voy a decir muy sucintamente, lógicamente llegamos, yo soy español, entonces hablo que llegamos, y después de las primeras conquistas de nuestros conquistadores, casi todos al principio bajo la bandera del dorado, es decir, la apropiación inmediata de riquezas y de tesoros, pero luego, como es natural en cualquier país del mundo, llega la economía. Y llega la economía pues, con la explotación minera, con la agricultura y con la ganadería. Pero son tan vastos los terrenos que hay que trabajar que indudablemente hace falta mano de obra. Y la mano de obra que se toma es la mano de obra indígena. Los indios, como los llamó Colón. La llaman indígena. Y aquí es cierto que al principio hay, vamos a llamarlo por su nombre, abusos en la no contratación, sino en la obligación de que aquellos indígenas trabajaran en las encomiendas, en fin, en las haciendas y en las mitas, en las minas. Lógicamente, aquellos abusos, inmediatamente hay una reacción por parte de los dominicos y por parte de ciertas mentalidades españolas que salen a defender al indio. No podía tratarse el indio en aquellas condiciones. Pero también la realidad se impone. Y aunque se prohíbe la esclavitud de aquellos indios iniciales, pero se impone desde el principio la obligación de trabajar en aquellas instituciones a cambio de un salario que era insignificante. Y esto es durante unos años iniciales que luego la legislación, tendremos una conferencia referida a la legislación indiana, va a ir paliando poco a poco. Y en aquella sociedad, lógicamente, empieza a desarrollarse. Y al principio había 2 razas. Una, la mayoritaria, los indígenas, los nativos, que prácticamente desde siempre fueron el 80 al 90% de la población. Y luego llegamos los blancos. Y llegamos los blancos, pero como conquistadores. Y desde el primer momento que se llega allí la raza blanca, por el mero hecho de ser blanca, es la raza elitista, la que todo el mundo va a pretender ser. ¿Y quién era blanco? Pues aquel que lo era, o aquel que lo parecía, o incluso, tensionando algunas cuestiones, aquel que compraba el derecho de blancura. Bien, me detengo un minuto en los blancos, la raza blanca. Enseguida, pocos años después, se segmenta en 2 grupos. Uno, los que van a ser descendientes de los blancos que llegaron, hijos, nietos, es decir, los blancos que se quedan afincados allí, que poco a poco van a ir dominando los medios de producción y por tanto se convierten en la élite económica dominante, pero que en ningún momento durante esos 3 siglos llegaron a ostentar los cargos de verdadera importancia de la administración. Siempre se quedaron en un nivel intermedio de cargos, algunos oidores, algunos corregidores, que paradójicamente lo que hacían eran comprarlos, como se hacía en Castilla. No era allí ninguna novedad. Y el otro grupo de blancos eran los blancos que se llamaban blancos peninsulares, es decir, los que se mandaba desde la administración central para gobernar desde el punto de vista de las grandes jefaturas, pues aquellas instituciones. Y esto fue un conflicto que nació pronto y que pervivió a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos ya alguna alarma de por dónde podrían ir algunas dificultades a la hora de la emancipación. Bien, y después llega, lamentablemente, digo lamentablemente por cómo llegan los negros.
y los negros llegan como mercancía. Hacía falta mano de obra, porque la mano nativa, por los trabajos a los que fueron forzados, pero sobre todo por enfermedades, había disminuido y hacía falta mano de obra para trabajar en aquellas grandes haciendas y en aquellas grandes explotaciones mineras. ¿Y qué ocurre? Pues que efectivamente los españoles nunca llevamos allí, en nuestros barcos, mano de obra negra, pero la subcontratamos. Como los españoles no teníamos colonias negreras en África, primero la subcontratamos a los portugueses, después a los franceses y ya un poquito más tardíamente a los ingleses. Y lógicamente, lo que al principio eran tres razas, empiezan a mezclarse y aparece el mestizaje. Y el mestizaje, mezclado con el mestizaje y otro mestizaje, hasta que llegamos a un incontable número de grupos no racistas, sino raciales, en los que se le llaman castas. Bien, aquello que parece que es muy heterogéneo en su funcionamiento, sin embargo funcionó relativamente bien. No hubo grandes encuentros, grandes tropiezos entre unos grupos y otros. Es verdad que con el tiempo surgen conflictos, no de tipo racial, que prácticamente no hubo, sino de tipo social, es decir, por los abusos de las élites a las clases que no eran privilegiadas. Bien, y voy a terminar esta parte de lo que es de la definición del imperio con algo muy importante también. Aquellos territorios se van a organizar políticamente y territorialmente, porque aquello tenía que funcionar desde el punto de vista de administración territorial. Y lo que hace la Corte, pues, es utilizar un sistema que ya venía funcionando y del que yo les tengo que decir que sigo enamorado todavía después de muchos años de trabajo también. Y es utilizar una estructura jerarquizada para que con relativamente poca gente aquello funcione bien. Y en esa estructura jerarquizada, lógicamente en la cabeza está el rey. Tengan en cuenta que estamos en un periodo absolutista, el rey es el que manda en todos los sentidos, pero inmediatamente por debajo del rey, todavía en lo que es la península, se van a crear dos instituciones de enorme calado que pervivieron durante los 3 siglos. Una es la Casa de Contratación, que se instaura en Sevilla, que va a tener como competencia todos los asuntos de comercio y navegación. Y otra, desgajado de lo que es el Consejo de Indias, pues va a ser del Consejo de Castilla, va a ser el Consejo de Indias, el que va a entender en todos los asuntos de gobierno, justicia y guerra. O 2 instituciones importantísimas. Y ya en lo que es el territorio colonial, pues la administración, la división territorial va a ser también bastante elemental. Luego no lo va a ser tan elemental, pero en principio, tal como yo lo voy a explicar, aparece como elemental. Se van a crear 4 grandes virreinatos, el primero en Nueva España, aproximadamente lo que es México. Luego se crea Perú, la mitad de lo que es el cono sur de América. Y tardíamente, ya en el siglo XVIII, se va a crear el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata en Argentina. Medio minuto para llamarles la atención sobre estos 4 virreinatos, porque van a ser los 4 grandes focos donde van a surgir las independencias. Por tanto, la estructura la hacemos los españoles con nuestra organización territorial, pero lo que harían después, en el siglo XIX, quienes se levantan, que eran españoles los que se levantaron, lo anticipo ya, no se levantaron, utilizan esa infraestructura, esa división territorial para una más facilidad de la emancipación. Esos grandes virreinatos, lo mismo aquí ahora si cogiéramos las autonomías, van a estar divididas en provincias. Pero provincias que no son exactamente las divisiones territoriales
de Javier de Burgos de 1833, recién muerto Fernando VII, sino que son provincias a las que unas veces se le llama gobernaciones, otras divisiones, otros dominios. En la Corte de Cádiz se le llama provincias menores y otras provincias mayores, sino serán circunscripciones territoriales que se van confeccionando conforme van avanzando las conquistas. Pero indudablemente eran células territoriales. Y por debajo o dentro de las provincias se dividen en algo que ya nosotros vamos a comprender perfectamente, porque se dividen en municipios y aquellos municipios fueron exactamente igual que los municipios que tuvimos en Castilla en la Edad Moderna. Por aquí hay algunos especialistas que han estudiado el municipio, yo mismo lo estudié, y no requieren ningún esfuerzo. Aquellos municipios tenían su cabildo, al frente del cabildo su corregidor y sus regidores, y eran, digamos, los que mandaban dentro de su circunscripción. Bien, muy rápidamente, aquellos vastos territorios también, al margen de la división gubernamental, tenían la división para la administración de justicia, es decir, las audiencias, y para la administración militar, pues tenían las capitanías generales. Bueno, dicho esto, pues parece que todo está muy bien delimitado y que funcionaba bien, y no llegó a funcionar mal, pero solamente les advierto de una cosa. Como todo el territorio colonial era flexible, a veces avanzaba, a veces retrocedía, siempre, lógicamente, avanzaba más que retrocedía, era muy flexible también el aparato de gobierno. Por tanto, hubo casi durante 3 siglos mucha confusión, tanto de competencia como de jurisdicción. En un momento los grandes virreinatos tenían todas las competencias, gubernativas, militares, judiciales. En otros momentos, cuando ya empiezan a trabajar las audiencias que tenían competencia judicial, también tuvieron competencias políticas y gubernamentales, dependía de dónde y en el momento. Y las capitanías generales, es decir, las del ejército, unas veces pues, dependían de los virreinatos, otras veces tenían plena autonomía y otras veces dependían directamente de Madrid. Es decir, era una administración muy flexible, pero que al amparo de esa flexibilidad pues funcionó bastante bien durante 3 siglos. Bueno, esto es dicho con un recorrido, como ya habrán comprendido, muy acelerado de lo que es el imperio, y casi lo podíamos identificar con el siglo XVI. Es decir, en el siglo XVI se ha estructurado y ha cobrado la importancia que tuvo desde el punto de vista de la organización. Coincide con los 2 grandes reyes de nuestro imperio, como es Carlos I y Felipe II. Y llega el siglo XVII. Y cuando me refiero a llegar al siglo XVII, no lo hago porque la historia la podamos dividir en compartimentos. La historia nunca está dividida en compartimentos. En mi opinión, la historia es un permanente presente continuo en el que todos los hechos que ocurren están entrelazados. Pero bueno, a efectos metodológicos de la conferencia, llegamos al siglo XVII y es un siglo de transición, en mi opinión, un siglo de transición. Casi siempre hablamos de que todas las épocas son épocas de transición. Es un siglo de consolidación de las estructuras coloniales, de todo lo que he dicho hasta ahora, de consolidación. Pero van a aparecer 2 cuestiones. Bueno, aparecen muchas, pero yo me voy a referir solo a 2. La primera, que aparece cierta decadencia económica ya a lo largo del siglo XVII por un motivo muy elemental. Las minas de oro y plata ya habían dejado de producir en la abundancia en que lo habían hecho hasta entonces. Entonces, la economía había sido muy floreciente, pero una economía o una falsa economía basada en la explotación minera. Entonces, para suplir, o no sin entonces, sino como mero movimiento, aparecen los propios mercados, es decir, lo que tiene que funcionar en cualquier economía. Aparece la oferta, aparece la demanda y los mercados interiores reaccionan y empiezan a surtir su efecto.
Pero aprovecho esto no para valorar los mercados en aquel momento, sino por las condiciones en las que trabajaban esos mercados, porque sí van a ser una alerta o una señal de lo que va a ocurrir al siglo siguiente, en el XVIII, y también tuvieron cierta incidencia después en las emancipaciones. Esos mercados se mueven dentro de un marco muy restringido de la política comercial de los Austrias. Había un monopolio comercial muy grande, porque nuestro imperio era muy grande, pero muy cerrado. Por tanto, toda la canalización de las mercancías se tenía que hacer a través de la flota y galeones, se irá abriendo poco a poco, con unos puertos de salida y de destino muy concretos, donde en esos puertos la gente se enriquecía, pero como la mercancía tenía que recorrer largos caminos y atravesar muchísimas fronteras interiores, no eran eficientes. Al principio, pues medio funcionó, pero ya veremos cuándo dejan de funcionar. Bien, en el siglo XVII, y ya estamos en la época de los Austrias menores, casi no meto a Felipe III, porque con Felipe III la cosa siguió funcionando bastante bien, pero estamos a la altura del reinado de Felipe IV, ¿sí?, con su valido Enrique, el conde duque de Olivares, van a surgir una competencia para el Imperio Español. Y es que determinados países que hasta entonces, más o menos calladamente, aunque a veces pegando algún golpe militar, pretendían parte de nuestra tarta colonial, pues van a emerger como imperios. Y entonces aparece el imperio portugués, aparece el imperio inglés, aparece el imperio francés, y también aparecen algunos imperios como el holandés y el danés, con aires absolutamente mercantilistas, pero ya con aire capitalista. Y lógicamente van a pretender algo de la tarta que hasta ahora era nuestra. Y empiezan los conflictos. Y también tenemos conflictos internos en España, como la guerra de los segadores o la independencia de Cataluña. Y esas guerras cuestan muchísimo dinero. Y el conde duque de Olivares, como hubiera hecho cualquier otra, empieza a elevar los impuestos. Ya saben que esto no es una novedad, que la elevación de los impuestos es una constante universal, ¿no? Pero, lógicamente, también se empieza a protestar por esa subida de impuestos. Y aquellos conflictos en los que todavía España seguía siendo potencia hegemónica, terminan con una guerra larga, se produce una larga guerra, la guerra de los 30 años, que va de 1618 a 1648, y termina con la paz de Westfalia, y con esta paz prácticamente termina no el imperio español, sino la hegemonía del imperio español. Es decir, ya no estamos solos en el mundo occidental. Por tanto, las cosas se complican. Y hay una cuestión que muchas veces no aparece en los manuales ni en los documentos, que es que esta disminución hegemónica de España también se traduce en una caída en el poder, en la fuerza, para regir los destinos de nuestras colonias en América. Y entonces empieza en América, en la España colonial, a funcionar con cierta autonomía de facto, no regulada, no permitida, pero el hecho cierto es que aquello empieza a funcionar con autonomía. Y la autonomía, que yo no soy un detractor de la autonomía, pero la autonomía u otros factores trajeron también ciertas negligencias en los gobiernos, en la administración de justicia, en los mercados, y aquello empieza a deteriorarse algo. Y hay quien lo ve, aunque es una cosa minoritaria y que no va a explicar nada del futuro todavía, pero hay quien, como el marqués de Ballinas, que había sido, creo que nació en Granada, un pícaro en su juventud, pícaro en el sentido literal de la palabra, de aquella época, y un gran comerciante se da cuenta, un gran comerciante en Hispanoamérica, se da cuenta de que de aquello seguir así,
el final del imperio, o al menos el imperio colonial, no estaba lejos. Y se dirige a Carlos II haciéndole esta advertencia. Por tanto, en el siglo XVII no ocurren grandes cosas, pero sí se consolidan algunos elementos que nos hacen pensar que había peligros a la vista. Bien, y llegamos al siglo XVIII. Llegamos al siglo XVIII y en el siglo XVIII hay una sensación generalizada de crisis. No sé, el ser humano siempre tenemos una sensación generalizada de crisis. Pero en España empezamos con mal pie, porque el 1 de noviembre de 1700 muere sin sucesión el último de nuestros Habsburgos, Carlos II, un hombre muy débil que desde que nació, por sus enfermedades, gracias a la endogamia familiar, o debido a la endogamia, pues se sabía que no iba a tener descendencia. Y los restos, las cancillerías europeas, estaban pendientes de ver quién iba a ostentar el trono español, que era tan jugoso. Y, por cuestión testamentaria, el designado por Carlos II es Felipe d'Anjou, un Borbón. E inmediatamente surge la guerra, porque el resto de los países europeos no van a consentir, ellos pensaban que iba a pasar así, que dos grandes imperios borbones, el español y el francés, se unieran. Y entonces la Casa de Austria impone, o mejor dicho, pone sobre el tapete su candidato, que era el archiduque Carlos. En cualquier caso, nos hubiéramos unido con Francia, o nos hubiéramos unido con Austria, desde luego la magnitud del nuevo Estado hubiera sido determinante también. Bien, ya saben lo que ocurrió. Aquel conflicto tuvo sus ramificaciones también en el interior de España, y dentro de España pues tuvimos una guerra civil, a la que estamos bastante acostumbrados. Una guerra civil, ¿por qué? Porque Castilla, junto con las provincias vascas y Navarra, defienden al Borbón, y los reinos que estaban integrados dentro del reino de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, se oponen. Pero se oponen no tanto por la titularidad del propuesto, sino por la concepción de gobierno que ellos representaban. Los Borbones eran una administración muy centralizada, mientras que Austria era una administración que, aunque sea absolutista, respetaba los fueros de los países que integraban la monarquía hispánica. Porque no se olviden, por si alguno no lo sabe, que entonces el concepto de España, como lo concebimos hoy, estaba aún lejos, y que de lo que estamos hablando es de una monarquía hispánica, es decir, de un rey bajo el cual cuelgan todos los reinos. Bien, asentado el monarca, Felipe V, en el trono, pues lógicamente se da cuenta que la administración anterior de los Austrias estaba obsoleta, no era rentable, era ineficiente, se recaudaba pocos impuestos, y empiezan las reformas. Reformas que van a durar durante todo el siglo. Las primeras reformas son unas reformas moderadas. Bien, lo que se hace es, pues, intentar mejorar la recaudación de impuestos. Se crea en la organización central las secretarías, es decir, lo que son hoy más o menos los ministerios, y la Secretaría de Indias toma mucha importancia porque viene a centralizar la desperdigada administración que por entonces regía ya en las colonias. Se crea el Virreinato de Nueva Granada para optimizar aquel territorio, y en la rama de mercantil, sin renunciar al monopolio, se va a aprobar una cosa bastante importante, pero dentro de los límites todavía del monopolio comercial español. Se van a crear los navíos de registro, que van a sustituir a la de flotas y galeones. ¿Qué son los navíos de registro? Su propio nombre lo dice. Navíos mercantes que, para trasladar las mercancías, es decir, para comercializar, lo único que tendrían que hacer desde aquel momento es inscribirse previamente. Una vez inscritos, podían
Entonces se abren más mercados, se abren nuevos puertos, por ejemplo, se abre Buenos Aires, se abre el del Callao en el Pacífico, aquí en España algunos también, como Barcelona, Bilbao, van cobrando importancia, en fin, se abre un poco el comercio. Pero sigo insistiendo que dentro de los límites monopolísticos que tenían cada vez, aunque se abrían los mercados, mayores inconvenientes. Porque la economía indiana se estaba desarrollando, estaba necesitada de muchísimos productos que no se fabricaban dentro de nuestros reinos y que les estaban vedados porque no podían comprar fuera de nuestros mercados. Pero es verdad también que desde tiempo y ahora y posteriormente iba a estar el contrabando. El contrabando que fue, digamos, la salud mercantil para todos aquellos que no podían comprar dentro de nuestro... Y además suponía un gran deterioro en nuestra hacienda, porque lógicamente eran productos exentos de impuestos. Bien, hay unas primeras reformas, pero aparecen, a pesar del Tratado de Utrecht, aparecen nuevos conflictos en Europa, pero que ya no se van a dar en Europa, sino que se trasladan al Caribe, es decir, ya estamos en América, se trasladan en el Caribe porque el Caribe se va a convertir en el eje geopolítico de toda América. Desde allí, los distintos imperios van a intentar conquistar o mercados, o territorios, o factorías. Y por allí aparece Francia en Santo Domingo, por allí aparece Inglaterra, pues en las antiguas Barbados, Barbados, Jamaica, y también quiere, sin éxito, hay que decirlo, penetrar por la Florida española, por la costa de los Mosquitos. La costa de los Mosquitos aproximadamente es la costa atlántica de Nicaragua y por algunas zonas limítrofes del Mississippi. Y una nueva guerra va a imponerse en aquel momento de gran trascendencia también. La nombro casi de pasada, que es la Guerra de los 7 años. Estamos hablando de 1756 y 1763, que en realidad fue un conflicto, un fuerte conflicto, entre ingleses y franceses por el dominio de las colonias del norte de América, lo que hoy serían Estados Unidos en la parte este. Bien, lo resumo. La gran vencedora es Inglaterra. Francia desaparece del mapa colonial americano y España, que había apoyado a los franceses por los pactos de familia, pues tuvimos 2 heriditas, siempre parece que salimos perdiendo, como fue la pérdida de La Habana y la pérdida de Manila, ¿no? Es verdad que un par de años después, en el Tratado de 1763, la recuperamos. Pero, en fin, simplemente como sugerencia, quien quiera profundizar un poquito en este conflicto de ingleses y franceses en la América del Norte, pues que lea o vea la película El último mohicano. Ahí está perfectamente, de forma divertida, este asunto del que estoy hablando. Bien, España rebaja de nuevo un poco su poder, pero sigue siendo un gran imperio, y nos encontramos en un panorama general que es fundamental para lo que viene inmediatamente. Y es que no nos olvidemos que estamos en el siglo XVIII. Y el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración, el siglo de las nuevas ideas, el siglo que va a luchar contra los viejos esquemas del absolutismo. Y España seguíamos todavía en el absolutismo y seguíamos en la protección de nuestros mercados. Los mercados, cuando los imperios toman conciencia de su debilidad, siempre le quedan 2 caminos que recorrer. Uno, pues bueno, abrirme y que la mano oculta del mercado, a través de la competencia, nos ponga cada uno en nuestro sitio, o protegernos, es decir, protegernos. Y España lo que hizo fue abundar en el proteccionismo. Pero
Cuidado, esto no es solamente de España. Basta con ver hoy la televisión para ver que Estados Unidos tiene una política absolutamente determinante proteccionista a través de los aranceles. Quiero decir que cuando los imperios empiezan a tambalearse, entran dudas sobre qué políticas económicas adoptar. Bien. Hay dos fenómenos. Bueno, primero, lógicamente, me iba a saltar una cuestión que, aunque sea de pasada, la nombro, que ese liberalismo que nos trae la Ilustración se va a manifestar rápidamente en la libertad de mercado. Y aquí España vamos a seguir un paso atrás. Es decir, holandeses, franceses, ingleses, daneses, holandeses, van a operar ya en libertad de mercado. Lo importante son ya las transacciones, el valor de la tierra, el valor de los frutos. Y nosotros vamos a seguir todavía con los metales preciosos y con las fronteras cerradas. Pero en el siglo van a aparecer dos hechos de una envergadura absoluta y estoy seguro que que saben ustedes a los que me voy a referir. Voy a pasar muy por encima de ellos, pero lógicamente son necesarios. Uno, ya lo han adivinado, es la independencia de las 13 colonias. Es decir, la independencia del futuro de Estados Unidos. Aquí España, en mi opinión, tuvo una falta absoluta de visión al apoyar la independencia de las 13 colonias. ¿Por qué? Porque lo hizo por fastidiar a su gran competidor, que era Inglaterra. Y, lógicamente, lo apoyó y consiguió, se independiza Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que ganamos España? Primero, un gran país en el norte de nuestra España colonial, muy fuerte y con extraordinarias apetencias de búsqueda de nuevos territorios. Y España lo sufrió, como saben. España lo sufrió. Y otra cuestión, si nosotros apoyamos a Estados Unidos y Estados Unidos se independiza de Inglaterra, lo que estamos es poniendo en el gran espejo del mundo un modelo para nuestras propias colonias independizarse en el futuro. Por tanto, mala visión de futuro tuvimos. Y el otro acontecimiento, más tardío, pero que ya estaba latente, es, ya lo saben, la Revolución Francesa en 1789. La Revolución Francesa viene a trastocar todos los postulados que por entonces estaban en nuestro mundo, es decir, en el mundo occidental. Y causa una gran conmoción, miedo incluso en todos los países del entorno y muy especialmente en España. De tanto que Florida Blanca, hombre, que todo el mundo conocemos a Florida Blanca, un ilustrado de gran libertad, ¿no? De gran libertad dentro de los cánones de la monarquía absoluta, de gran libertad, toma pánico y lo que antes era una cosa, ahora es la contraria. Es decir, cierra fronteras para que no entren las ideas francesas. Pero ¿qué ocurre? Como saben ustedes, que las fronteras pues, pueden ser útiles para el paso de personas, pueden ser útiles para el paso de los ejércitos, pero no son útiles para el paso de las ideas. Las ideas tienen alas excelentes y siempre encuentran los vientos más favorables para trasladarse donde quieren trasladarse. Y desde las propias Antillas, desde Luisiana, desde Estados Unidos, esas ideas penetran sin ninguna dificultad por todo lo que era la España colonial. Y no hay que advertir que en la España colonial no era un erial, que allí la labor desarrollada durante ya mucho tiempo, pues había muy buenas vías de comunicaciones, había ciudades extraordinarias, había hospitales, había universidades, había colegios, había sociedades económicas, es decir, había gente muy culta. Es verdad que una élite, pero gente muy culta. Y a esta gente culta le llega esa propaganda, en forma de panfletos,
en forma de libros, incluso el himno de la Marsellesa, y se están imbuyendo de estas nuevas ideas que cursen por el mundo y empiezan a pensar que si son buenas para unos, también lo pueden ser otras para otros. ¿Y cómo reaccionamos? Y voy a ir ya acelerando un poquito. ¿Cómo reaccionamos? Pues Carlos III, aunque Carlos III llega antes que lo que es la Revolución Francesa, pero ya había estado el resto de las reformas, Carlos III reacciona con reformas mucho más profundas, de mucho más calado y mucho más ambiciosas. Y esto lo van a sufrir en sus carnes los criollos españoles. Toda la sociedad americana, pero especialmente los criollos españoles. Y le encarga a Gálvez, le encarga al programa José Gálvez que asuma el proyecto. Y José Gálvez, un gran ministro, el gran superministro, que había sido además visitador y conocía bien el problema, y que en su momento era el encargado del despacho de Indias, pues tenía una idea tan madura de lo que había que hacer que fue llegar al despacho y al día siguiente poner a ejecutar el despacho. Bueno, todo el programa de Gálvez se basa en una cerrada centralización política y en el aprovechamiento de las colonias como fuente de recursos. Es decir, olvidamos un pelín ya las colonias como meras provincias, reinos, para convertirlos en colonias de donde extraer recursos, sin que dejar de formar parte de la estructura territorial de la España, de la España imperial. Por tanto, estamos hablando por primera vez del concepto de colonias distinto al que hasta ahora había manejado España y muy próximo al que estaban manejando desde hacía tiempo otros imperios coloniales, como por ejemplo Inglaterra o Francia. Y, lógicamente, son dos reformas, unas que van a mejorar la economía y se mejora, una que va a mejorar el comercio con amplitud de puertos. Hay 12 puertos ya en la península y 20 y tantos puertos. O sea, se triplican las actividades comerciales, pero repito, porque siempre estoy insistiendo en esto, dentro todavía de los límites del monopolio español. Y también Gálvez lleva pues casi un sistema de nueva planta allí. Lo que había hecho Felipe V en la primera parte del siglo, él lo hace en América en la segunda. Y lleva el sistema de intendencia, es decir, nuevas circunscripciones territoriales que sin desaparecer las anteriores se imponen sobre ellas y prácticamente el intendente va a ser el gran jefe de toda la administración, dependiendo directamente del rey. Se crea también el virreinato de Nueva Granada en el sur. Esto tuvo una importancia más que comercial, geopolítica, para defendernos frente a portugueses que pretendían algo de nuestros territorios y de franceses e ingleses que querían llegar a la Patagonia, pero también lo que hace es cercenar con toda intención la influencia de los españoles criollos. Y entonces corta el acceso de los criollos a todos los altos cargos de la administración, limita el poder de la Iglesia, es decir, el regalismo, es el rey el que manda en todo momento. Acordémonos en ese momento de una tragedia para mí, pero en ese momento de la expulsión de los jesuitas, y se van a controlar también los altos cargos militares. Es decir, los criollos habían llegado a dominar el ejército de dotación, más o menos lo que era el ejército regular allí, y también las milicias provinciales que habían adquirido mucho poder. Y en Hacienda se reforma toda la Hacienda. Los arbitrios, los impuestos que estaban cedidos en arrendamiento se cortan, se explotan directamente. A la alcabala se le saca
muchísimo más fruto del que se le estaba sacando. Se crean nuevas rentas, como los estancos de tabaco y licores, se controlan las aduanas, en fin, hay un férreo control que aumenta decisivamente el impuesto. Esto, lógicamente, ocasiona un enorme descontento entre las élites. El imperio recupera su esplendor, no hay ninguna duda. Va a funcionar mejor la economía, funciona mejor la administración y es un hecho que hay que aplaudir. Pero, por contra, el descontento de los criollos españoles fue absoluto. Y ante esta situación en la que ven disminuidos no solamente sus derechos económicos, sino también sus derechos políticos, empieza a barruntarse la idea de que las relaciones con la metrópoli, y utilizo por primera vez el término metrópoli, porque he utilizado ya el término de colonia en el sentido de explotación colonial, pues deben ser distintas. Y hay algunas protestas, unas indígenas, como la famosa de 1780 de Túpac Amaru, que tuvo raíces sociales, pero que terminó con ciertos independentistas, y están las del Socorro y la Revolución de Quito, que no es que expliquen la independencia en sí, pero que luego, con su fundamento, ya empiezan a valorarse cuestiones independentistas. Bien, pues con estas ideas de descontento, con las ideas ilustradas, con el modelo de Estados Unidos, con la presión fiscal, pues empieza el sueño emancipador. Y este sueño emancipador, que va cogiendo identidad, que va cogiendo consistencia, tiene ya incluso sus doctrinarios, ¿no? Tiene sus precursores doctrinarios, como, no voy a entrar en eso tampoco, los Vizcardo de Guzmán y Francisco de Miranda, que difunden una carta en la que ya se dice claramente que se quiere la independencia. Es decir, que la España colonial tiene que separarse de la España peninsular. Bien, 5 minutos para terminar. Todo esto que estaba tan claro en aquel programa de lucha, de descontento, de nuevas mentalidades, no lo veíamos desde la provincia, desde la península. Es decir, teníamos muy buenos ministros, ¿no veían estos ministros ilustrados que aquello estaba latente? Pues sí, lo vieron. Lo vieron y lo primero que hicieron fue alejarse de la política que había impuesto Gálvez, porque entendieron que había sido una política colonialista, es decir, una política de descontento. Y surgen algunos proyectos que se le van a llevar a los monarcas. Uno, por ejemplo, el primero, de la mano entre Floridablanca y Jovellanos, que habían quedado un poco marginados en el gobierno mientras estuvo Gálvez, y lo que le proponen al monarca es que por qué no reconducir este imperio colonial, hacerlo de verdad como una sola unidad en la que todos los reinos participaran, el de que no se tuviera conciencia de que en la península estaban los españoles de primera división y en las colonias los españoles de segunda, de que aquellos españoles criollos también participaran en las grandes decisiones de Estado y hacer una España unionista. Aquello fue una propuesta, pero aquella propuesta no cuajó. Y hubo otra propuesta, o una doble propuesta, también por parte en principio, de Ábalos y después del conde de Aranda, que son unas propuestas mucho más atrevidas, casi, por supuesto, revolucionarias en la época y casi revolucionarias desde nuestra perspectiva actual, que es la de proponer que se hicieran nuevos reinos separados del reino de España y que con aquellos reinos la cosa iba a funcionar mejor. Primero, Ábalos fue el primero que lo propone, fue intendente general, por tanto conocía aquellos reinos perfectamente, y lo que hace es proponer que
una serie de intendencias, es decir, de audiencias, como eran la de Lima, Quito, Chile, La Plata y las Islas Filipinas, se separaran aunque hubiera un cordón umbilical, para que estuviéramos manteniendo cierta relación. Aranda va más lejos. Aranda lo que dice es que aquello tal como está se va a separar, y aquello es la España colonial, que España no tiene medios para impedir una separación sangrienta y que lo que propone es la creación de 3 grandes reinos en América con 3 príncipes regentes. Uno sería México, entendiendo por México y Mesoamérica. Otro sería Perú, con todo el cono sur. Y otro, lo que le llama él la tierra, restante tierra firme, es decir, Venezuela, Colombia y Ecuador. Esto tenía ventajas, tal como él lo propone. Primero, nuestros enemigos ya no atacarían porque serían naciones, todavía el término nación no había surgido, pero países independientes. Segundo, mantendríamos con esos países segregados un comercio recíproco, es muy importante, siempre la economía es un factor determinante en la historia, y además mantendríamos relaciones militares, es decir, nos apoyaríamos militarmente uno a otro. Pero esta especie de mancomunidad de naciones, esto no llegó a cuajar. Tenemos que pensar que nuestros últimos Borbones estaban todavía imbuidos en el pleno sistema absolutista en la forma de gobierno, y esto no lo vieron. Bien, Godoy también propuso algo parecido, y lo que quiso formar allí unos reinos donde, no sé, casi como caricatura, fuera Carlos IV una especie de emperador de aquellos reinos. Bueno, esto nada ha cuajado, y esto, bueno, pues voy a terminar con una pregunta que más que una pregunta es una reflexión, que me la voy a contestar yo mismo, pero que ahora en el debate, si alguien la quiere contestar. Realmente, bueno, la separación ya saben que se dio, pero realmente, ¿qué es lo que provoca la emancipación? No digo quién, sino ¿qué provoca la emancipación? Bueno, por supuesto hay un hecho inmediato y trágico que se va a tratar en las próximas conferencias, que es el de los levantamientos independentistas. Aprovecharon el vacío de poder que había en España, y unos en forma de guerra civil y otros como levantamientos burgueses, en fin, que se levantan y se separan de España. Pero para mí, la esencia de la emancipación no fue sino el colofón de un largo proceso de maduración en el que se combinaron factores primero económicos, después culturales y después ideológicos. Este fue el cóctel. Pero lamentablemente no solamente perdimos el espacio territorial, lo hubiéramos perdido. Pero si hubiéramos utilizado un mayor grado de inteligencia política, hubiéramos mantenido, por lo menos, pues la influencia recíproca que no deberíamos haber perdido entre tanta magnitud de país y de personas hispanohablantes. No hubiéramos perdido la trabazón cultural tan importante, y posiblemente tampoco hubiéramos perdido o hubiéramos conseguido la posibilidad de un mercado común con aquellos reinos que durante tanto tiempo formaron parte de España. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues espero el turno de preguntas, y si están a mi alcance, pues encantado. Bueno, yo en primer lugar dar la enhorabuena al conferenciante porque me ha parecido interesantísima la conferencia
y espero que la pregunta que le voy a hacer le parezca oportuna. Va en el sentido de que hasta qué punto podemos hablar de una emancipación inevitable por la que la acumulación de factores internos, algunos de los que ha comentado, y externos, y hasta qué punto fue decisiva la coyuntura concreta de la crisis de 1808 en España para precipitar el proceso. Sí, en el mismo planteamiento de la pregunta está la respuesta. Es decir, la precipitación de los acontecimientos en 1808 es determinante, pero para la puntilla. Es determinante. Aquello estaba ya muy maduro. Nos quedamos sin rey aquí, en España, que también es utilizado desde el punto de vista jurídico por Bolívar, ahora no me salen los nombres. Lo ha utilizado jurídicamente porque como el rey era la pegazón por la que tenía sentido la monarquía hispánica, es decir, la monarquía hispánica era un conjunto de reinos, cada uno con sus estructuras, pero unidos bajo la cabeza del rey. Desaparecido el rey, porque desaparece el rey, se lo llevan, bueno, los dos reyes están en Francia, ellos se agarran. Ese es el motivo jurídico, pero no es el más importante. El más importante es que ellos están convencidos de que han dejado de ser españoles de primera división y que tienen los elementos suficientes como para independizarse. Pero tampoco olvidemos una cosa, que estamos hablando de minorías. O sea, no hay, vamos, en aquellos momentos no se podían contar quiénes, pero estamos hablando de minorías. Minorías, además, muy selectas, minorías que dominaban la economía, que dominaban la cultura, que dominaban... Y además también juega la demagogia, y ya sabemos que la demagogia jugó en su momento, juega ahora y jugó el tiempo de la rama imperial. Es decir, que también, por ejemplo, antes he cogido la palabra colonia, y colonia, que durante siglos había sido un concepto con una acepción de mero núcleo de habitantes o de mera circunscripción territorial, pues en la época de la independencia es un arma de guerra, porque lo utilizan como si hubiera sido un plan maléfico desde que Colón conquista América. Es decir, es un conglomerado no fácil ¿cómo decir? Que ponerlo en un solo motivo. Son muchos los motivos. Ahora, llevaba la pregunta inevitable. Para mí fue inevitable. Para mí, ¿por qué? Primero, España no tenía potencial militar para defender aquellos territorios. Por eso, el principio de la conferencia le di tanta importancia a la dimensión. Aquello era dificilísimo. Es verdad que allí teníamos los ejércitos de dotación que estaban allí, y ya saben que aquello de mí fue una guerra civil, es decir, que parte de los españoles de allí no son patriotas, lo que quieren son realistas, es decir, defender a la España peninsular. Pero si desde España peninsular, en la España, en el Imperio, hablo ya casi más en la época de Fernando VII, aunque esto, lógicamente, se va a tratar en las otras conferencias, en las que yo no estoy tan versado. Vamos, en la otra tampoco lo esté mucho, pero en esta menos, ¿no? Pero hay un problema que se habla muy poco a la hora de defender las colonias, que era el problema de la hacienda española. Sí, para defender hay que tener recursos. Por eso yo he estado a lo largo de la conferencia hablando de que las presiones fiscales fueron aumentando y aumentaban y aumentaban. Y cuanto mayor es el enemigo, mayor es la presión fiscal. Bien, si la presión fiscal en Hispanoamérica, es decir, la recaudación, hubiera retornado, hablo ya del siglo XVIII, hubiera retornado
para una mayor generación de negocio dentro de la España colonial, a lo mejor no hubiera habido tanta contestación. Pero como en el siglo XVIII la recaudación fiscal es para otros fines que no es el propio desarrollo de la España colonial, como sí había sido antes, pues entonces. Pero bueno, y termino. Hacienda en el siglo XIX, finales del siglo XVIII y siglo XIX. La hacienda, llevada a cabo por Fernando VII, es una hacienda anquilosada, antigua, no se recauda. Las clases privilegiadas no pagan impuestos. Y además grava el producto, no grava la renta. Entonces, si hubiera habido una verdadera revolución desde el principio del reinado de Fernando VII y las arcas españolas hubieran tenido suficiente capital o suficiente financiación para mandar ejércitos allí por la vía rápida, no por la vía rápida, hombre, lo hubiéramos frenado aquello pues 20 años, 30 años más, pero que al final se hubieran independizado, porque si no, basta con mirar el mapa del mundo. Todas las colonias se han independizado. No sé si he respondido a la pregunta. ¿Alguna? ¿Sí? Gracias. Muchas gracias por sus clases magistrales, porque yo particularmente aprendo muchísimo, ¿no? El papel de la Iglesia en la colonización es más que público, ¿no? Y sabido, ¿no? Pero creo, y es la pregunta que le hago, que tuvo un proceso igual en los procesos independentistas o de emancipación, porque como siempre le han puesto una vela a Dios y otra al diablo, ¿no? Y siempre ha estado detrás de todos esos procesos independentistas. ¿Lo tuvo también ahí? Sí, pero cuidado. El sí, es que las preguntas no tienen un sí absoluto ni un no absoluto. Vamos a ver. La Iglesia, por eso decía que yo la intervención que iba a hacer era una intervención muy esquemática, porque el tiempo era el que es, pero que lógicamente se iban a quedar cosas fuera. Y una de ellas es de la Iglesia. Vamos a ver, la Iglesia jugó un factor desde el principio fundamental en el de la colonización. Fundamental. Porque los tres ejes iniciales de conquista y colonización fueron, hombre, primero los conquistadores, buscando el oro, que luego el propio Estado, ¿no? La propia monarquía, que amparado por las bulas reales, que es la que le concede la autorización de la conquista, y luego basándose también, aunque estábamos ya al principio de la Edad Moderna, basándose en el derecho de conquista medieval, ¿no? Yo cojo este terreno con las armas y es mío. Pero la tercera pata es la evangelización. Pero además fue una evangelización por puro convencimiento, porque Carlos I estaba convencido que aquello tenía que ser un acto católico, pero también por obligación, porque cuando se le conceden por bulas reales a España la conquista y colonización, se le impone la necesidad de que en la colonización vaya también el adoctrinamiento católico. Pero ya sabemos que, hombre, que aquello no fue solamente religión, que la Iglesia hizo muchísimo por la colonización civil. Tanto es que tanto colonos como la Iglesia, como los primeros conquistadores, fueron los primeros, sin título, los primeros ingenieros, es decir, los primeros que empiezan a levantar ciudades, puentes, y la Iglesia colabora muchísimo en esto. Hasta que luego ya, en el siglo XVII, empiezan ya a llegar los verdaderos ingenieros para hacer trazados mucho más. Respondiendo a la pregunta, la Iglesia, como toda institución, allí tuvo cuestiones negativas. Por ejemplo, los jesuitas. Yo soy un admirador de los jesuitas, no tanto en el Paraguay, pero sí en el norte, en lo que serían las Provincias Reunidas del Norte, lo que hoy sería el oeste de Estados Unidos, porque aquello eran provincias españolas. Hombre, pues allí jugó un poquito también con explotación colonial, ¿no? Porque pedían ayuda a los nativos
que en aquellos eran los indios, estos indios que conocemos nosotros de las películas del oeste de Estados Unidos, y a veces los forzaban. Y también Carlos III, pues también sabemos que por cortar determinados comportamientos, pues también expulsó a los jesuitas. Pero también le cortó las alas a otros que, por ejemplo, hace mucho tiempo que lo leo, no recuerdo ahora mismo si eran dominicos o eran... También le prohibió la posibilidad de que se otorgaran testamentos ante ellos, porque entendió que había cierto abuso, ¿no?, en ese tipo de testamento. No le puedo contestar mucho más, quiero decir que la Iglesia, pero cuidado, como todo grupo humano, pues tuvo sus sombras. Pero en su haber hay mucho, ¿eh? Nada más que las universidades que fundaron, hay mucho. Y luego, ¿es equivocado o no que lleguemos y colonicemos desde el punto de vista religioso a quien tiene sus dioses y nosotros llegamos con el nuestro? Bueno, pues eso ya cada uno que se responda, en la conciencia de cada uno. ¿Alguna preguntita más, por favor? Bueno. Pues nada, pues muchísimas gracias.